Muy buenas tardes para todos. Sean nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Ávila, soy consultor de nómina Enterprise Web para Novasoft. El día de hoy los estaré acompañando en el webinar sobre la presentación de la liquidación prima de servicios sector oficial. En la agenda del día de hoy tenemos como primer punto la definición o la aclaración específica de lo que es la prima de servicios. Tenemos un punto 2 en donde estaremos viendo la fórmula que se lleva a cabo para la liquidación y el proceso de prima de servicios. Un punto 3 en el donde estaremos viendo unos parámetros generales. En el punto 4 tendremos un ejemplo de la realización del proceso directamente en la aplicación. Y en el punto 5 tendremos como la visualización y la sugerencia de los reportes que se pueden tener o se pueden contemplar para la realización de este proceso. Definición de prima de servicios. ¿Qué es la prima de servicios? Es un elemento salarial el cual consiste en el reconocimiento de una suma de dinero a favor del empleado público al contemplar un año de servicio cumplido al servicio de una entidad pública. ¿Quiénes tienen derecho? Los empleados públicos vinculados a las entidades del orden nacional y territorial. A partir del año 2014, tienen derecho al reconocimiento y pago de esta prima. ¿Cuándo debe pagarse? Tanto las entidades del orden nacional como las entidades del orden territorial deberán reconocer y pagar la prima de servicios a los empleados públicos en los primeros 15 días del mes de julio. ¿En qué periodo se causa la prima de servicio? El derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios será causado en el periodo comprendido desde el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Fórmula para cálculo por prima de servicios prestados. Correspondiente a 15 días por año de servicio entre el periodo del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. La prima de servicios se tendrá en cuenta para el cálculo inicialmente la suma de una base que puede estar comprendida entre los siguientes conceptos. Asignación básica mensual que tenga el empleado al momento de liquidarse o pagarse la prestación. Gastos de representación en el caso que los tenga. Prima técnica salarial en el caso que la tenga el empleado. Eso ya depende directamente del cargo y la asociación que se tenga estipulada para ese ejercicio. Incremento por antigüedad, en caso que lo tenga. La doceava de la bonificación por servicios prestados. La última liquidada o si al momento de la liquidación de la prima de servicios ya se encuentra causada, pero pendiente de pago, debe ser incluida dentro de la base para el cálculo de la prima de servicios. En este caso, será tomado el valor equivalente a la bonificación por servicios prestados y se dividirá en 12 para tomar el valor correspondiente a la doceava. Auxilio de alimentación, si lo tiene, y auxilio de transporte, si tiene derecho al mismo. Entonces sería el valor base por los días trabajados que tenga el empleado por 15 y dividido en 360. Esto nos llevará al final a que el cálculo se haga sobre una proporción de 15 días correspondientes a un año de servicio, que será tomado, como lo indicaba anteriormente, desde el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. En los parámetros generales tenemos en consideración varias cositas. La primera es la verificación de unas variables generales, las cuales nos van a permitir marcar las fechas de inicio y finalización para el cálculo de la prima de servicios.
La primera variable que tenemos en cuenta es la variable número 21, que es la que rige la fecha inicial para el cálculo de la prima de servicios. Esta variable la podemos encontrar directamente en la aplicación, dirigiéndonos en el módulo, perdón, que creo que se me va a cerrar. Ah, no, ya. Listo. Podemos ingresar acá la palabra variable al menú de búsqueda o directamente ingresando a la parametrización, nómina, variables generales. La variable número 1 que vamos a consultar es la 21, que es la cual nos da la partida de la fecha inicial de la prima de servicios, es decir, desde cuándo se va a empezar a hacer el cálculo o la causación pues, del proceso que se va a llevar a cabo. Para esto vamos a parametrizar la fecha como tal. En este campo valor se debe ir actualizando a medida de que se va realizando el respectivo proceso y en la parte inferior se podrá visualizar el histórico pues, de las fechas de los periodos que se han ido causando. Entonces, en este caso, la fecha inicial para el cálculo de la prima de servicios sería el 1 de julio del año 2024. Tenemos otra variable que es la 4, la cual nos indica la fecha corte para el pago de la prima de servicios o para el cálculo de la prima de servicios. En esta variable vamos a registrar la fecha de corte, que en este caso vendría siendo el 30 de junio del año 2025 o del año en curso en el que se encuentre haciendo la liquidación del respectivo proceso. Tenemos la variable número 17. Esta variable es para tener en cuenta en los casos que aplique cuando los empleados se encuentran parametrizados para que se realice una liquidación o un cálculo de prestaciones directamente por días. Variable número 17. Número de días para el cálculo de prestaciones en liquidación por días. Esta es la definición como tal o la descripción como tal de la variable, más sin embargo, en esta pestaña descripción funcionalidad tendríamos como la explicación a lo que se refiere como tal la parametrización de esta variable. En esta variable se almacena el número de días base para el cálculo de prestaciones cuando el empleado tiene indicador de pago por días. Este indicador de pago por días corresponde a la parametrización que está directamente asociada en la información de la hoja de vida del empleado en los casos que aplique, pues no es muy frecuente, no es muy común en el sector oficial, más sin embargo, pues es de tenerla en consideración. Tenemos otra variable que es la 149. En esta directamente se valida lo que es la liquidación o el proceso de retención en la fuente. Para empleados con método 1 en retención, incluir prima de servicios. 1 para sí, 0 para no. ¿Esto qué quiere decir? Que si la variable está en valor 1, el valor de la prima de servicios se incluirá en los ingresos laborales del mes. Si la variable está en 0, se calculará la retención en la fuente de la prima de servicios de forma independiente. Esto quiere decir, en pocas palabras, si deseamos incluirla dentro de la nómina o que aplique directamente el proceso y su depuración de forma separada en el proceso como tal de la liquidación de la prima de servicios. Otra verificación a tener en cuenta es la verificación del maestro de cargos función pública.
Este maestro de cargos función pública lo encontramos acá dentro del menú, directamente en función pública, cargos, función pública. Como bien sabemos, en el sector público los salarios están asociados directamente al cargo del empleado o del funcionario según el desempeño o según el histórico que registre el empleado, bien sea que se encuentre encargado o bien sea que esté en su cargo base. Él tomará esa información directamente del maestro de cargos y desde ahí él hallará pues el salario básico o el salario, la asignación básica mensual del empleado para partir a hacer el cálculo de la prima de servicios. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Primero, que se encuentre actualizado. En este caso, la base está todavía con el del 2024 porque pues hasta hace poco se presentó lo de la actualización o el incremento de salarios para el año 2025. Más sin embargo, se debe tener presente que se encuentre con la actualización si ya ha existido a la fecha el decreto que solicite este cambio y si no, pues el que esté parametrizado con la vigencia, que la fecha de aplicación esté correcta y específicamente el salario. Otro punto a tener en cuenta dentro de este maestro es que acá manejamos un indicador que nos permite mm, asociar al empleado o delimitar el pago de alguna de las prestaciones sociales. En este caso, que estamos validando puntualmente, sería la prima de servicios. Este indicador para los casos de los empleados que devengan o que tienen derecho a esta prestación debe estar marcado. Esto es con el fin, pues, de evitar que en el momento de que se realice el proceso de liquidación, pues, se presenten inconsistencias dentro del mismo. Otro punto a tener en cuenta dentro de la verificación es validar los conceptos que hacen base al proceso que vamos a llevar a cabo. Tenemos una herramienta que nos permite generar de forma masiva la validación de estos conceptos base, que es el reporte NOM 1700. Ese reporte lo encontramos dirigiéndonos a la parte inferior, a reportes, ejecución de reportes. En este caso, el reporte se encuentra acá en la pestaña número 7, que sería el reporte NOM 1700. Lo exportamos a Excel para que podamos manipularlo de una forma más sencilla. Acá lo que podemos hacer es realizar un filtro al archivo y en la columna de prima vamos a seleccionar únicamente los que tengan marcada la X. Esto que nos permite saber que todos estos conceptos que tenemos acá están marcados con el indicador para que haga base en esta prestación social. Esta es una manera de poder revisarlo, que sería como la manera a nivel general, para identificar si hace falta o si no debe estar alguno de los conceptos que aparezcan relacionados dentro de este reporte. Dirigiéndonos directamente a la funcionalidad o al maestro, desde la aplicación podemos ingresar por liquidación, perdón, podemos ingresar por novedades. Ah, disculpe, me confundí acá con el proceso. Es liquidación, no, formación del empleado.
Permítame, yo lo busco. Tenemos la parametrización nómina. Listo, entonces acá tenemos la opción, que en el caso de que se les presente, de pronto no tengan la ruta clara en el momento, podemos buscar directamente el maestro. En este caso yo digité la palabra a group porque el maestro que le sigue es de agrupación de conceptos, entonces me permite que lo tenga un acceso de una forma más rápida. Igual se puede escribir la palabra conceptos. Entonces, para el ejemplo podemos tomar el concepto 001050 y si nos damos cuenta en la pestaña de bases, identificamos que registra marcado el indicador para lo que es la prima de servicios. Es una manera de confirmar que efectivamente el concepto se encuentra asociado o se encuentra marcado para que haga base dentro de la liquidación de esta prestación. Entonces, asimismo, podemos hacer la verificación, la marcación o la desmarcación de este cheque o de este indicador que corresponde a la prestación. Simplemente le damos en editar y él nos permitirá seleccionar o deseleccionar. En la mayoría de los casos, pues estos conceptos están parametrizados desde el estándar, pero de igual manera son de alguna forma parametrizables, pues dependiendo ya el ejercicio y la actividad que se lleva a cabo directamente en cada uno de las entidades, pues para el respectivo proceso. Otro punto a tener en cuenta es que una vez se hayan realizado la respectiva verificación de los conceptos que hacen base, si se llegó a hacer la asociación, si se llegó a marcar algún indicador en alguno de los conceptos o se desmarcó, se sugiere pues que se lleve a cabo el siguiente proceso, que es la actualización de indicadores en histórico. Podemos dirigirnos directamente a procesos masivos, actualización de indicadores en histórico. Acá nos permite hacer la actualización directamente a un concepto o a todos. El tipo de indicador que deseamos actualizar, pues generalmente se deja en todos, pues para que haga su respectiva actualización. Da fecha desde la cual deseamos hacer la actualización. En estos casos se recomienda pues tomar la vigencia dependiendo el ejercicio o el proceso que se esté realizando para que él tome en cuenta tanto los indicadores actualizados recientemente como en el histórico, ¿sí? Como en las otras nóminas que se haya efectuado conceptos que deban hacer base dentro del proceso que se está liquidando actualmente. Y por último, tenemos los tipos de liquidación. ¿En qué tipo de liquidación queremos realizar el proceso? Él nos permite seleccionar. En este caso, pues estamos hablando de la prima de servicio, seleccionaríamos el 02 y realizaríamos su respectivo proceso de actualización. Él nos genera una ventana emergente que nos solicita la autorización para ejecutar el proceso y al final nos generará un mensaje que indicará si se actualizaron o no se actualizaron. En este caso, pues no se procesaron registros porque no hice ninguna actualización en este momento. En el caso de que se haga la actualización, él va a indicar acá cuántos registros fueron actualizados. Bueno, vamos a realizar un ejercicio práctico dentro de la aplicación
para el desarrollo del proceso de liquidación de prima de servicios y que de pronto pueda ser un poco más práctico dentro de el ejercicio que se va a generar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, después de haber hecho las validaciones y los parámetros anteriores sugeridos, vamos a hacer una liquidación inicial del proceso. Esa liquidación se realiza ingresando por el módulo de nómina, liquidación. Abrimos la ventana de liquidación y realizamos el respectivo proceso, que sería de la siguiente manera. Liquidación, liquidación. Y acá él nos solicita registrar dos fechas. Fecha de liquidación de proceso, fecha de corte de proceso. En este caso, bien sabemos que la fecha de corte es el 30 de junio. La fecha de liquidación del proceso, bien sea, se puede dejar la misma de corte o pues la que cada una de ustedes decida o para efectos de su manejo administrativo o contable eh, deban registrar. Para efectos del ejercicio yo lo voy a dejar con 30. Seleccionamos el proceso que vamos a llevar a cabo o el tipo de liquidación, que en este caso sería prima de servicios. Para efectos del ejercicio, vamos a tomar un empleado, lo copiamos, agregamos y le damos procesar. Él nos va a generar una ventana de confirmación o nos va a generar algunos mensajes, en algunos casos de advertencia o posibles errores, los cuales nos darán una orientación de que si la nómina o el proceso que se está llevando a cabo fue liquidado correctamente. En este caso nos está confirmando de que el proceso fue efectuado y que se liquidó un empleado. Una de las formas que tenemos para confirmar o para verificar el proceso que acabamos de llevar a cabo es ingresando directamente al maestro de información, hoja de vida, salarios, movimientos, periodo actual. Información del empleado, información, hoja de vida, salarios. Ponemos al empleado que vamos a consultar para efectos del ejercicio, pues esto se haría en el caso de que se esté validando un único empleado. Ya ahorita lo vamos a mirar a nivel general. Filtraríamos por el tipo de liquidación, que en este caso es el 02. Y acá, como nos podemos dar cuenta, él nos está mostrando la liquidación del proceso de prima de servicios. Nos está indicando que para este empleado está generando una cantidad de 360 días y un valor de 1.519.594, valor el cual verificaremos ahorita en unos momentos. Bueno, para validar la información de una forma más general, a nivel de la nómina de todos los empleados o a nivel general del proceso, tenemos una herramienta o tenemos una consulta que nos permite descargar la información un poco más detallada y a nivel general y también de forma individual, la cual la encontramos siguiendo la siguiente ruta. Consultamos la información dirigiéndonos al proceso
perdón, por procesos especiales, ejecución de procesos especiales, sector público, consulta, prima de servicios. Entonces, nos dirigimos a la parte inferior del menú, procesos especiales, ejecución de procesos especiales. Acá en grupos vamos a abrir esta pestaña y vamos a seleccionar sector público. En procesos desplegamos esta lista y buscamos el que se llama consulta prima de servicios. Más sin embargo, acá también tenemos uno que es muy similar o prácticamente el mismo, que se llama consulta prestaciones sociales. La diferencia entre estos dos es que acá nos permite hacer una selección de todas las prestaciones al momento de seleccionar esta opción, indicando la fecha de corte, si es un solo funcionario, si son todos, y acá nos muestra las prestaciones. O directamente la que está definida para la prestación como tal, que en este caso es la prima de servicios, que sería la consulta prima de servicio. Registramos la fecha de corte al 30 de junio 2025 para este caso y voy a darle acá todos. Realmente tengo unos pocos empleados en el ejercicio, pero es para que podamos ver a nivel general de qué manera él lo descarga. Al momento de darle procesar, él nos va a generar esta ventana que nos permite descargar el archivo en Excel. Una vez descargado, nos dirigimos a la opción de descargas, seleccionamos el archivo y él nos lo va a exportar de esta manera. ¿Qué tenemos acá en este archivo? Tenemos la información general del empleado, como es el código de empleado, el nombre, fecha de ingreso. Si aplica en algunos casos cuando hay liquidación de contrato, que también sirve para hacer la validación, tendría fecha de retiro, su estado laboral y así sucesivamente, información del empleado. Acá tenemos una columna que nos indica cuáles son o cuál es el concepto que se está generando referente a esa prestación, que en este caso sería el 001500. Más adelante, tomando pues la información relevante del proceso, tendríamos el año en curso, ¿cierto? El mes en el que se está generando el proceso y su respectiva fecha de liquidación. Como nos podemos dar cuenta, acá tenemos estos dos empleados que fueron liquidados con fecha de liquidación 30 de junio, pero tuvieron una fecha de liquidación del 13 de junio. Es como para evidenciar de qué manera queda el registro cuando se selecciona una fecha de liquidación distinta. Y la fecha de corte sí viene siendo la misma para todos los empleados, ya que tiene un corte único a esta fecha. Nos permite saber qué tipo de liquidación estamos generando, que en este caso está codificado, está generada con el tipo de liquidación 02, el número de días que están siendo causados para cada uno de los casos. Esto corresponde según su fecha de ingreso. Si el empleado tiene una fecha de ingreso anterior al 1 de julio del año anterior y en la vigencia de la liquidación ya ha superado o se encuentra activo al 30 de junio, van a aparecer 360 días. Si el empleado llega a presentar algún tipo de ausencia o ausentismo que afecte la liquidación de la prestación, como en este caso es la licencia no remunerada, estos 5 días corresponden a una licencia no remunerada que este empleado tiene registrada. Acá el archivo nos permitirá identificar cuántos días están registrando y estos días van a ser descontados de la proporción o de la cantidad de días a los cuales se les va a liquidar el empleado. Por ejemplo, este empleado
Podemos dirigirnos directamente a la aplicación y realizar la consulta del ausentismo. El ausentismo lo vamos a encontrar acá en novedades, registro de ausentismo, sector público. Consultamos el empleado. En este caso, pues solamente registra una ausencia. Muchas veces van a tener varias, entonces tenemos que eh, desplazarnos dependiendo la cantidad de ausencias para identificar la que corresponda a la vigencia o las que correspondan a la vigencia. Para este tipo de validaciones también nos podemos apoyar en algunos reportes que al final pues les haré sugerencia para que puedan identificar la cantidad de ausentismos que registra el empleado. En este caso, la licencia no remunerada afecta la liquidación de la prima de servicios, realizando como una disminución en la cantidad de días que se van a tomar en cuenta, ya que hace una interrupción en el contrato siempre y cuando esa licencia tenga marcado este indicador. Si la licencia fue registrada para fines informativos o de control y registro de la información en el sistema y no tiene marcado este indicador, pues no se va a ver afectada la prestación o ninguno de los procesos que se vayan a llevar a cabo en cuanto a la liquidación de los días, según pues el periodo en el que se encuentre. Tenemos una columna que nos indica el valor al cual se está, el valor el cual está liquidando o está generando por la prestación o la prima de servicios en este caso, que vendría siendo este. Este valor estaría comprendido de los siguientes conceptos. No todos aplican. En algunos casos aplicará por diferentes situaciones, eso ya se define directamente en el ingreso del empleado, pero generalmente los conceptos que afectan o que se llevan a cabo para el cálculo de la base es la asignación básica más los gastos de representación. En este caso o en el caso de este reporte se encuentra sumado ambos valores. Si el empleado tiene gastos de representación, estarían ya registrados dentro de este valor. Aquí en adelante vamos a encontrar varias columnas que nos indican cuáles son los conceptos base. En el caso de que los tenga el empleado, nos va a registrar el valor en cada uno de ellos. Para el auxilio de transporte, solo si el empleado tiene derecho, la prima de antigüedad, si le corresponde o si la tiene el empleado. El caso de lo que es el auxilio de alimentación, ¿cierto? El caso de lo que es la bonificación por servicios, que en este caso es en su mayoría se incluye con lo que es auxilio de alimentación y auxilio de transporte más básico y gastos de representación. Esos son los conceptos que generalmente son utilizados. Ya en muchos casos pues estarán parametrizados y se estructurará pues una base de diferente manera. Para el caso de estos 86.131 pesos, corresponde a la doceava, es decir, que el valor que fue pagado por la bonificación de servicios prestados para este empleado se encuentra dividido en 12 y este es el valor que corresponde. Ya lo vamos a revisar. De aquí en adelante tenemos otros conceptos que se procesan, pero todos dependen de acuerdo a la parametrización de cada una de las entidades. Entonces vamos a tomar a este empleado. Una forma que tenemos de verificar el pago o la generación de este concepto es dirigiéndonos nuevamente al módulo o al maestro de información hoja de vida. Podemos consultar lo que son los movimientos históricos. Como no sabemos con exactitud en qué mes se le pagó al empleado, entonces tenemos dos opciones. La primera es filtrar de la siguiente manera. En liquidación, donde iría el tipo de liquidación, vamos a dejar el signo eh, porcentual, al igual que en el campo de fecha corte.
y filtramos directamente por el concepto que interviene para lo que es la bonificación por servicios prestados, que en este caso es el 001100. Él nos va a mostrar el récord de todo lo que tenga liquidado a la fecha. Este empleado ingresó el año anterior, solamente ha alcanzado a tener la liquidación de una prima de, perdón, de una bonificación por servicios prestados, la cual fue causada en el mes de junio. Acá nos damos cuenta cuál es el valor del empleado. En este caso es 1.033.570 pesos. Si nos dirigimos al archivo de Excel, nos vamos a dar cuenta si el valor se encuentra o no correcto. Entonces tomamos este valor y lo multiplicamos por 12. Y ahí nos damos cuenta que corresponde, pues digamos que acá hay una diferencia de 2 pesos, pero eso ya es directamente el redondeo. Otra forma de saber cuál fue la fecha del último pago de la bonificación por servicios prestados del empleado es dirigirnos en el menú, eh, en las pestañas que están acá en el maestro de información hoja de vida. Hay una que se llama parámetros de pago, que es esta, se encuentra después de información salarial 2. Acá tenemos un registro de una fecha. Esta fecha es la que lleva el récord del último pago que haya recibido el empleado. Entonces, si el empleado recibió el pago en junio del año 2025, acá va a marcar la fecha del 2025. Si en el 2025 aún no se le ha reconocido, entonces esta fecha marcaría 2024, dependiendo pues la periodicidad. En este caso, él tenía derecho de liquidación de esa bonificación por servicios prestados el 6 de junio del 2025. También nos da una indicación en la validación de esta pestaña si está o no con su liquidación para prima de vacaciones. Bueno, para efectos del ejercicio, yo tengo acá una tablita que ya tengo formulada, pues con la validación. Tengo a este empleado, que es el que estábamos verificando para el cálculo de la bonificación de servicios. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Inicialmente, los conceptos que son aplicados como doceava, en el caso de la prima de servicios sería la bonificación por servicios prestados. Debemos primero tomar el valor que corresponda a la vigencia en la que se va a pagar o que corresponda al periodo entre el que se está haciendo el cálculo de la prestación. El empleado tiene un valor de 1.033.572 pesos, que sería el valor total liquidado, al cual debemos clasificar y generarle una doceava, que en este caso serían 86.131, ¿sí? Corresponde a la doceava ya liquidada y verificada, ¿cierto? Tenemos una asignación básica. En este caso, la asignación básica no está sumando gastos de representación, ya que el empleado no los tiene. Entonces, es netamente el salario básico del empleado y no aplica lo que es auxilio de transporte ni auxilio de alimentación. Entonces tenemos un total calculado como base de 3.039.187, de los cuales vamos a hacer la aplicación de 15 días, tomando en cuenta que el empleado tuvo sus 360 días trabajados, ¿cierto? Entonces, básicamente la aplicación de esto se haría de la siguiente manera. Tomamos la base es dividida dentro de los 360 días y se multiplica por la cantidad de días causados, en este caso son 360, y lo que hacemos es dividirla en dos para que nos dé el valor correspondiente a lo que es la prima de servicios, que en este caso es 1.519.549, que es el mismo valor que se encuentra liquidado acá dentro de la consulta para prima de servicios.
Dentro de los reportes que se sugieren para la liquidación del proceso o la validación del proceso, tenemos el reporte NOM 1700, que fue el que vimos al inicio, que nos permite hacer la validación a nivel general de todos los conceptos que se encuentren marcados o identificar si hace falta alguno para que haga base dentro de la liquidación de la prestación. Tenemos este reporte que es el NOM 1918, denominado bases de liquidación de prima. Este concepto nos permite identificar, este reporte, perdón, nos permite identificar qué conceptos se encuentran dentro de del proceso de liquidación de la prima de servicios. Lo podemos encontrar acá en el menú como bases. O también nos podemos dirigir a reportes y por el número del reporte lo podemos ubicar. Nos permite hacer un filtro por fecha de liquidación o fecha de corte. Generalmente, pues se recomienda hacerlo por fecha de corte, ya que permite como que sea más exacta la búsqueda. A veces nos queda con una fecha de liquidación diferente, entonces puede que no nos muestre en su totalidad los empleados o nos genere conflicto al momento de descargar el reporte. Tomamos como fecha inicial, perdón, 30 de junio. Buscamos a nuestro empleado y validamos el tipo de liquidación, que en este caso es prima de servicios. Todos los reportes nos permiten realizar una exportación. En este caso vamos a generarlo en Excel para que sea más práctica la validación de la información. Entonces acá tenemos a nuestro funcionario, nos muestra la fecha de ingreso, el sueldo y ahí en adelante la información de los conceptos. La diferencia entre este reporte y la consulta prima de servicio es que en otros no nos especifica cuál es el concepto que está incluido acá. Pues ya como realizamos el ejercicio de validación, pues tenemos conocimiento de que esos 86.131 pesos corresponden a la bonificación por servicios prestados. En caso de que el empleado registre auxilio de transporte, auxilio de alimentación o que tenga algún otro concepto que esté haciendo base para la liquidación, pues acá se va a hacer la suma de todos los valores y mostraría un solo valor, pero no podríamos identificar. Lo único que nos permite clasificar en llegado caso es lo que son la liquidación por horas extras, más sin embargo también haría la unificación y si tiene alguna novedad fija como tal el empleado. Los días causados, la base con la que se está realizando la liquidación, fecha de corte, fecha de liquidación e información general del empleado. Tenemos un reporte que es el NOM 504, resumen de acumulados anual. Entonces yo le puedo indicar que me muestre la información desde 1 de julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2025
que es el periodo en el que se está realizando el cálculo de la prestación. Vamos a filtrar únicamente por este empleado. Nos da la opción de incluir sí o no devengos, al igual que las deducciones, y también para incluir los conceptos no opera. En este caso lo dejamos como no, para que no sea tan extensa la información y se pueda validar directamente los conceptos que están interviniendo en el cálculo. Lo exportamos a Excel. Listo. Entonces acá nos permite saber desde el mes de julio 2024 en adelante qué conceptos tiene el empleado. Él nos va a relacionar la lista de los conceptos acá y cada uno de los meses en los que se les fue liquidado. En este caso, el empleado tuvo una asignación básica inicial, luego tuvo un cambio y nuevamente regresó a, a su cargo base. Esto aplica en los casos de los empleados que de pronto presenten situaciones administrativas como encargo. Él siempre va a validar de el registro que tenga el empleado al momento de realizar la liquidación de la prestación. Eso lo podemos identificar directamente en el maestro de historia laboral, el cual nos muestra actualmente el empleado en qué situación administrativa se encuentra. En algunos casos se va a identificar que acá el empleado pueda estar en un encargo. Eso quiere decir que en el momento de la liquidación de la prima se va a tomar como base el cargo que registre el encargo. Y ese cargo va a tener una asignación salarial diferente y posiblemente una asociación a otras prestaciones que puedan hacer base, como lo es la prima técnica, el aumento por antigüedad, auxilio de alimentación, ¿sí? O auxilio de transporte se aplica para que afecte como tal el cálculo de la liquidación de la prestación. Podemos ver que el empleado inicialmente tenía su subsidio de alimentación y luego ya perdió el derecho o tuvo alguna modificación, algún cambio dentro de la marcha de su historia laboral, el cual ya dejó de ser liquidado. Para el caso de las incapacidades, pues estas no afectarían como tal la liquidación de la prestación, siempre y cuando no sea una incapacidad que supere o que ya cumpla los 180 días. Podemos evidenciar cuál fue la liquidación de la prima de servicios del año anterior y lo que corresponde a los aportes del empleado. Tenemos, pues dentro de los procesos especiales, que ya lo vimos anteriormente, la consulta prima de servicios, que fue con la que realizamos el cálculo, la que nos muestra esta información. Y tenemos la consulta pagos de prestaciones sociales, que era la que les indicaba inicialmente. Nos permite generar la información de las prestaciones en general o clasificarla directamente por una sola prestación. Una vez finalizado todo este proceso, realizada la verificación correspondiente del mismo,
podemos proceder a hacer la generación de los archivos que vamos a clasificar o vamos a tener como soporte del proceso que se generó. Cada una de las entidades, pues a nivel administrativo, maneja algunos archivos que son los mismos que se generan dentro de la nómina. Entre ellos está incluido la consulta eh, prima de servicios, que pues generalmente es la que se utiliza, o algún reporte de acumulados para hacer la validación del empleado. Pues en este caso, como tal, los acumulados no interfieren dentro del cálculo de la liquidación, ya que pues se toma como base el último salario que esté asociado al cargo en el cual se encuentre vigente o en desempeño el funcionario al momento de realizar la liquidación. Finalizando esta parte, pues procedemos a realizar el respectivo cierre de la nómina o del proceso, y con eso finalizaríamos el proceso de liquidación de, de prima de servicios. Siempre tener en cuenta que debemos registrar pues las mismas fechas con las que hayamos liquidado el proceso para que nos permita realizar el cierre de forma exitosa. En este caso, pues todas quedarían con 30, ya que utilicé tanto para fecha de liquidación como fecha de corte el 30 de junio del 2025. Seleccionamos el proceso. Nuestro empleado, pues en este caso solamente lo estoy registrando con una cédula. Si es un proceso en general, no hay necesidad de registrar cédula, simplemente seleccionamos el tipo de liquidación, registramos las fechas y damos procesar. El sistema nos confirma que el proceso fue terminado. En este caso, el total de empleados fue uno, que se cerró, y ya podemos identificar que la nómina o la liquidación de la prima de servicios de este empleado ya no se encuentra en prenómina y cambió su estado a histórico. Listo, entonces, finalizando con el proceso, estos serían los reportes sugeridos para la validación. Sin embargo, el sistema cuenta con diferentes opciones y diferentes reportes que pueden ser utilizados. Eh, y eso sería todo